Bueno, vamos a comenzar con la primera clase de la materia. Como les mencioné en el video de bienvenida, esto es álgebra 1. Básicamente, el álgebra, ¿sí? Es el lenguaje en el cual se escribe la matemática, ¿sí? Digamos, así es como ustedes lo tienen que entender. Es el lenguaje que permite escribir de forma ordenada la matemática. El álgebra es posterior a la existencia de la matemática. De hecho, existen libros anteriores al álgebra que son muy complicados de leer, justamente porque no existía un lenguaje o una forma para escribir adecuadamente la matemática. Entonces, el álgebra lo que hace es posibilitar escribir la matemática de una forma ordenada y prolija, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, para que les vaya quedando en la cabeza, el álgebra es el lenguaje en el cual se escribe la matemática, ¿sí? A modo de dato histórico, el primer libro del cual se tiene conocimiento del álgebra es alrededor del año 820 a.C., en realidad después de Cristo, ¿sí? El primer libro es del autor Al-Khwarizmi. Y este libro está escrito alrededor del año 820 después de Cristo, ¿sí? Entonces, básicamente el álgebra, como les acabo de decir recién, va a ser el lenguaje en el cual se escribe la matemática, y el objetivo justamente de esta materia es que ustedes aprendan este lenguaje, y al mismo tiempo, mientras aprenden este lenguaje, la idea es que aprendan muchos de los conceptos importantes de la matemática, como son o van a ser lógica, métodos de demostración, conjuntos, números complejos, etc. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el objetivo que va a tener, o el propósito que va a tener la materia. Que aprendan este lenguaje, que aprendan a escribir la matemática, y al mismo tiempo que aprendan muchos de estos conceptos, ¿sí? Bueno, justamente uno de los conceptos que nos va a interesar va a ser uno de las cosas que acabo de nombrar recién, que es la lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la lógica? La lógica es en sí misma una ciencia que es parte, digamos, o está abarcada por lo que es la matemática y la filosofía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la lógica? Bueno, muchas veces uno está al frente, digamos, de un razonamiento que puede ser matemático o no, y uno muchas veces quiere o tiene interés en saber si ese razonamiento es válido o no. Entonces, básicamente la lógica se va a ocupar de proporcionar reglas a través de las cuales uno puede determinar si un razonamiento es válido o no. Entonces, lo que va a hacer la lógica es proporciona reglas a través de las cuales se puede determinar si un razonamiento es válido o no. ¿Está bien? Entonces,
Entonces, bueno, esto es lo que ustedes tienen que tener así a grandes rasgos de qué se trata un poco la lógica. Entonces, como acabamos de decir, la lógica va a proporcionar estas reglas a través de las cuales uno puede dislucidar si un razonamiento es válido o no. Y a su vez, las principales protagonistas, por así decir, de la lógica, van a ser las llamadas proposiciones. Es decir, las proposiciones van a ser las principales reglas que va a imponer la lógica, a través de las cuales uno va a poder determinar si un razonamiento es válido o no. Entonces, ¿qué van a ser las proposiciones? Bueno, vamos a definir formalmente qué es una proposición. No va a ser otra cosa que una expresión del lenguaje de la cual tiene sentido afirmar si es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, una proposición es una expresión de la cual tiene sentido decir si es verdadera o no. ¿Sí? Es bien simple la definición de proposición. Es una expresión que puede ser verdadera o falsa. Si uno está ante una proposición de la cual no puede afirmar uno si es verdadera o falsa, entonces, mejor dicho, si uno está ante una expresión, ¿sí?, de la cual uno no puede afirmar si es verdadera o falsa, entonces no se trata de una proposición. Existe una notación para las proposiciones que vamos a usar habitualmente, que no van a ser otra cosa que las últimas letras del abecedario: P, Q, R, S y así sucesivamente, ¿sí? Una observación importante acerca de las proposiciones es que, como dijimos en la definición, pueden ser verdaderas o falsas. Pero cuando sean verdaderas o falsas, vamos a notarlas de una forma muy particular. Con un circulito que dice B, si es verdadera, y un circulito que dice F, si es falsa. Es decir, a modo de observación, si vamos a poner así, una proposición P es verdadera, se escribe P y acá al lado se hace un círculo y se pone B. Por el contrario, si es falsa, es decir, si uno analiza la proposición P y se da cuenta uno que tiene valor de verdad falso, se escribe P y al lado un circulito con la F, ¿sí?, de falso. Entonces, esta es otra cuestión importante relativa a la notación. Así vamos a escribir cuando sea verdadera y así vamos a escribir cuando sea falsa. Otra observación importante acerca de las proposiciones es que el valor de verdad es unívoco. Es decir, una proposición no puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, una proposición no puede, y lo vamos a subrayar, no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Es decir, su valor de verdad es único. No puede tener más de un valor de verdad una proposición. ¿Está bien? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos para graficar cuándo estamos al frente de una proposición y cuándo no, ¿sí? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, las siguientes expresiones. Yo voy a poner acá el semáforo, y lo vamos a poner entre comillas, ¿sí? El semáforo está verde.
está verde. ¿Sí? Vamos a escribir otra expresión por acá que va a decir hoy es 28 de diciembre. Hoy es 28 de diciembre. Vamos a escribir otra expresión por acá que vamos a poner la expresión deténgase. Deténgase. Vamos a escribir otra expresión por acá que va a decir quién viene. ¿Sí? Y vamos a escribir una última expresión por acá que vamos a escribir así. Si x al cuadrado es igual a 9, entonces x es igual a 3. ¿Sí? Entonces, cada una de estas 5 expresiones podrían llegar a ser o no una proposición. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Y este es el punto clave. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si una expresión de estas va a ser una proposición o no? Si tiene sentido decir si es verdadera o falsa. ¿Sí? Si tiene sentido decir si es verdadera o falsa, va a ser una proposición. Y si no tiene sentido decir si es verdadera o falsa, no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces veamos la primera expresión, por ejemplo. Dice, el semáforo está verde. Si uno está parado al frente de un semáforo, o va a estar en verde o no va a estar en verde. Es decir, es una expresión de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Por lo tanto, esta que está acá es una proposición que puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? Veamos el segundo ejemplo. Dice, hoy es 28 de diciembre. Bueno, eso podría ser verdadero o falso, dependiendo de la fecha en la que uno está haciendo la afirmación. En este momento, estoy yo a 5 de abril grabando este video y claramente no es 28 de diciembre, por lo tanto no tiene sentido decir si es verdadero o falso. Como también podría estar grabando este video un 28 de diciembre y estaría siendo esta expresión verdadera. Por lo tanto, esta expresión tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Por lo tanto, esto también es proposición. Veamos qué pasa con la tercera. ¿Será una proposición o no? La expresión dice deténgase. ¿Tiene sentido decir si es verdadero o falso cuando uno expresa deténgase? Bueno, no, porque la expresión deténgase es más bien una orden, no una expresión que tenga una veracidad, ¿sí? Entonces, esto que está acá es una orden. No puede decirse de una orden si es verdadero o falso. Es simplemente una orden. Por lo tanto, esto no es proposición. ¿Está bien? Veamos la cuarta expresión. Dice en signos de pregunta, ¿quién viene? ¿Será esto una proposición? Bueno, otra vez, para ver si es proposición, tengo que preguntarme si esto puede ser verdadero o falso. Bueno, no tiene sentido preguntarse de una pregunta si es verdadera o falsa. Es simplemente una pregunta. Por lo tanto, esto no es una proposición. ¿Está bien? Veamos la última. Dice, si x al cuadrado es igual a 9, entonces x es igual a 3. ¿Será esto una proposición? ¿Una proposición? Entonces, para ver si es una proposición, tengo que ver si esta expresión tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Pero fíjense, al decir x al cuadrado igual a 9, si yo pongo acá en lugar de x3, esta proposición va a ser verdadera. Pero si yo, está bien, esto lo vamos a escribir. Fíjense, acá, si x es 3, va a ser una proposición verdadera. ¿Está bien? Ahora, también podría ser x igual a menos 3. Y si yo pongo acá x igual a menos 3 y lo elevo al cuadrado, va a resultar ser 9 también. Por lo tanto,
podría ser x igual menos 3, estar cumpliendo esta ecuación, pero ser distinto de 3. O sea que en este caso podría ser así, podría ser también la expresión falsa. Y como vimos recién en la definición de proposición, una proposición, que acá lo tenemos, no puede tener dos valores de verdad al mismo tiempo. Y esta proposición, así como está escrita acá, sin especificar el valor de x en esta parte de la proposición, puede adquirir un valor verdadero como puede adquirir un valor falso. Por lo tanto, esto no es proposición. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado cuando uno analiza una expresión para ver si es proposición o no. Porque no solamente podría ser una orden o una pregunta para que no resulte proposición, sino que podría ser una expresión que tenga un valor de verdad para algunos valores de x y otro valor de verdad para otros valores de x. Entonces, en este caso, no está determinado el valor de verdad. Por eso no es proposición. Puede ser verdadera como puede ser falsa. Entonces, hasta que no se especifique el valor de x acá en esta parte de la proposición, esto no va a ser una proposición. Esto que está acá es un claro ejemplo de lo que es función proposicional, que es algo que nosotros vamos a ver más adelante en la materia. Y ahí vamos a ver que una función proposicional adquiere el carácter de proposición cuando se especifica la variable. Pero eso lo vamos a ver después. Lo importante es que ustedes se den cuenta de que cuando una expresión puede tener un valor de verdad, que es verdadero o falso, entonces no puede ser proposición. ¿Por qué? Porque una proposición tiene un solo valor de verdad. No puede tener no puede ser una cosa o la otra. O es verdadera o es falsa. ¿Está bien? Bueno, hasta ahora hemos visto el concepto de proposición y algunos ejemplos, pero en realidad el tipo de proposición que nosotros hemos presentado hasta ahora es lo que se llama proposiciones simples, es decir, expresiones que no pueden dividirse en más de una expresión. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a poner como una observación para mostrar que lo que hemos visto hasta acá son proposiciones en realidad simples. Es decir, una proposición es simple si no puede dividirse en más de una expresión. Es decir, si yo tengo una expresión de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa, pero además esa expresión se puede dividir en dos o más subexpresiones, entonces estoy ante una proposición compuesta, que se va a llamar. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir lo que es una proposición compuesta. Digamos, esto que está acá ya nos da pie para definir lo que es una proposición compuesta. Entonces vamos a poner acá definición. Una proposición compuesta está formada por dos o más proposiciones simples. ¿Está bien? Entonces, acá la pregunta que podría surgir es, ¿será posible construir proposiciones compuestas a partir de proposiciones simples? ¿Se podrá hacer? Bueno, la respuesta es sí, y para poder hacer eso, uno va a necesitar de unos instrumentos
que se van a llamar conectivos lógicos. Es decir, si yo tengo dos o más proposiciones simples y las puedo unir mediante estos llamados conectivos lógicos, entonces eso va a terminar resultando una proposición compuesta, ¿sí? Entonces, para poder continuar, vamos a presentar los conectivos lógicos, ¿sí? Entonces, acá he armado una tabla con los conectivos lógicos. Entonces, para entenderlos, vamos a leer así de la siguiente forma. Dadas dos proposiciones simples, P y Q, tenemos esta colección de conectivos lógicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Este primer conectivo lógico que aparece acá se llama negación, esta especie de firulete, y se lee no P. ¿Sí? Cuando yo le aplico este conectivo lógico a la proposición P, se lee no P y se escribe de esta forma. Digamos, esto significa no P. Este otro conectivo lógico se llama conjunción y se lee P y Q. Fíjense, la diferencia entre la negación y la conjunción es que la negación es un conectivo lógico que aplica sobre una sola de estas proposiciones, mientras que la conjunción es una especie de operación binaria, aplica a dos proposiciones, ¿sí? Es decir, la conjunción aplicada a P y Q se lee P y Q y se escribe de esta forma. Esto significa P y Q. El tercer conectivo lógico es lo que se llama la disjunción, que también es una operación binaria y aplica a las proposiciones P y Q. Entonces, se lee P o Q y se escribe de esta forma, P o Q, ¿sí? Este otro conectivo lógico, que va a resultar ser muy importante, se llama entonces, ¿sí? Y esto se escribe P entonces Q, cuando se aplica este conectivo lógico a las proposiciones P y Q. Y se escribe de esta forma, ¿sí? Este otro conectivo lógico se llama bicondicional y se lee P si solo si Q. Y se escribe de esta forma. Y el último conectivo lógico que vamos a presentar se llama diferencia simétrica. También es un operador, una operación binaria que aplica a las proposiciones P y Q. Y esto se lee P o Q en sentido excluyente. Fíjense que la diferencia simétrica es muy parecida a la disjunción. La diferencia en su notación es que acá aparece una línea abajo. La diferencia que va a resultar entre esta diferencia simétrica y la disjunción es que basta para que sea verdadera, cuando uno aplica la diferencia simétrica a proposiciones P y Q, para que sea verdadera admite que una de las dos sea verdadera, no las dos al mismo tiempo. ¿Está bien? Esa va a resultar ser la diferencia entre este operador y este operador, de que para que sea verdadero la proposición resultante P, diferencia simétrica Q, que se escribe de esta forma, para que sea verdadera, tiene que ser verdadera una y falsa la otra, ¿sí? Justamente por eso se llama P o Q en sentido excluyente, porque excluye un caso, ¿sí? Tienen que tener valores de verdad distintos, P y Q, para que resulte ser toda verdadera. Esto ya lo vamos, conectivo lógico y este conectivo lógico los vamos a analizar más profundamente, sobre todo el entonces, en el próximo video, porque sobre todo va a resultar ser muy importante porque va a aparecer lo que se llama el condicional, y ahí aparece lo que es condición necesaria y condición suficiente, que eso merece un análisis más profundo que lo vamos a ver en el próximo video. Y este también lo vamos a presentar más profundamente en el próximo video. Entonces, bueno, acabamos de definir recién lo que es una proposición compuesta. Una proposición compuesta dijimos que está formada por dos o más proposiciones simples, pero ahora que sabemos lo que es un conectivo lógico, también podemos decir, ahora que ya sabemos lo que es un conectivo lógico, podemos decir también que una proposición compuesta
son dos o más proposiciones simples conectadas o unidas por conectivos lógicos. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo dos o más proposiciones simples y elijo alguna de estos conectivos lógicos, yo puedo formar nuevas proposiciones. Estas nuevas proposiciones que yo voy a formar van a ser proposiciones compuestas. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo formar estas proposiciones compuestas a partir de conectivos lógicos. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo pongo a la proposición P que me dice está nublado. ¿Sí? Está nublado. Y le pongo Q a la proposición simple que va a decir está lloviendo. ¿Sí? Está lloviendo. Fíjense que resultan ser proposiciones, porque cada una de estas expresiones tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Si me dicen está nublado y miro el cielo, es fácilmente comprobable ver o determinar si está nublado o no. Y lo mismo si está lloviendo. Si me dicen está lloviendo, es fácil ver si está lloviendo o no. Por lo tanto, son expresiones de las cuales tiene sentido decir que son verdaderas o falsas. ¿Sí? Por lo tanto, son proposiciones. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero unir estas dos proposiciones con el conectivo lógico que representa la conjunción? Ahora, más enseguida vamos a analizar bien cada uno de estos, digamos, los valores de verdad de una proposición compuesta cuando se unen esas proposiciones con cualquiera de estos conectivos lógicos. Pero para entender el ejemplo que vamos a poner ahora, el conectivo lógico de la conjunción, como para que lo tengan en mente, cuando yo conecto dos proposiciones mediante la conjunción, para que resulte ser verdadera, esta nueva proposición compuesta P y Q tienen que ser verdaderas al mismo tiempo las dos proposiciones componentes. Es decir, si yo quiero que P y Q sea verdadero, necesito que P y que Q por separado sean los dos verdaderos. ¿Está bien? Entonces, teniendo esto en mente, que ya lo vamos a hacer de manera más formal, teniendo esto en mente, si yo analizo P y Q, la pregunta sería, ¿qué valor de verdad tiene? ¿No? ¿Qué valor de verdad tiene P y Q? Entonces, fíjense, si a mí me dicen está nublado, bueno, puede ser cierto o puede ser falso. Pero si está nublado, es verdadero, fíjense, si P es verdadero, ¿qué puede pasar con Q? ¿Será cierto o será falso? Si será verdadero o falso que está lloviendo. Bueno, puede estar nublado, pero puede que no esté lloviendo. Y también puede que esté nublado y puede que esté lloviendo. Es decir, puede ocurrir que Q sea verdadera o falsa. Es decir, el hecho que esté nublado sea verdadero no puede determinar la veracidad de Q, ¿sí? Porque puede estar lloviendo o no estar lloviendo. Si fuese verdad que está lloviendo, P y Q sería verdadero.
Si es falso que está lloviendo, P y Q va a ser falso. ¿Está bien? Esto, digamos, lo que pretende este ejemplo son dos cosas. La primera cuestión es que esto que está acá va a ser una nueva expresión construida a partir de estas dos expresiones, y esta nueva expresión va a tener sentido decir si es verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces, va a tener sentido decir que P y Q es verdadera o falsa. Por lo tanto, P y Q es proposición. ¿Está bien? Y fíjense, de nuevo, si ahora ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasa si P es falsa? ¿No? Si P es falsa, es decir, si no está nublado, bueno, si no está nublado, va a haber sol. Y si hay sol, no puede estar lloviendo. O sea, si P es falsa, automáticamente se cumple que la proposición Q va a ser falsa. Y así, P y Q va a ser falsa. ¿Se dan cuenta? Es decir, siempre va a tener sentido decir que esta nueva expresión formada a partir de P y Q mediante el conectivo lógico de la conjunción va a ser una expresión verdadera o falsa, por lo tanto va a ser proposición. ¿Sí? Entonces, esa es una primera cuestión, darnos cuenta que yo tomo dos proposiciones simples, las uno mediante el conectivo lógico de la conjunción, y la nueva expresión resulta ser una proposición. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión que muestra este ejemplo es que determinar el valor de verdad de esta nueva proposición depende fuertemente del valor de verdad de las proposiciones P y Q. Es decir, si yo quiero saber, ya me di cuenta que esto es una proposición, y ahora quiero saber si es verdadera o falsa, bueno, para saber si es verdadera o falsa, necesito analizar por separado los valores de verdad de P y los valores de verdad de Q, para saber cómo va a ser el valor de verdad de toda la proposición compuesta. Entonces, fíjense la diferencia para saber si una proposición es verdadera o falsa cuando tengo una proposición simple y cuando tengo una proposición compuesta como esta. Cuando tengo una proposición simple, es muy sencillo ver cuál es el valor de verdad. Porque si yo ya me di cuenta que es algo de lo cual tiene sentido decir que es verdadero o falso, y es una proposición simple, o sea, no se puede subdividir en más de una expresión, resulta sencillo ver cuál es su valor de verdad. Ahora, cuando tengo una proposición compuesta, ya no resulta ser tan sencillo ver cuál es el valor de verdad. Porque ese valor de verdad va a estar fuertemente relacionado con la veracidad de cada una de las proposiciones componentes. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una forma ordenada de esto que acabamos de decir recién. ¿Cómo se puede hacer de forma ordenada para saber cuál es el valor de verdad de una proposición compuesta? Bueno, ese orden va a venir dado por lo que son las tablas de la verdad. ¿Está bien? Digamos, las tablas de verdad van a tener como objetivo decirnos de una manera ordenada cómo van a ser los posibles valores de verdad de una proposición compuesta. ¿Está bien? Entonces, esto es como para que lo vayamos teniendo en mente. Las tablas, que ahora las vamos a presentar a continuación, pero las tablas de verdad o de la verdad proporcionan una manera ordenada de analizar los valores de verdad
de una proposición compuesta. De una proposición compuesta. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo son las tablas de la verdad. Digamos, lo que viene ahora es ver cómo son las tablas de verdad de una proposición compuesta cuando yo construyo esa proposición compuesta con cada uno de estos conectivos lógicos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la más simple de todas, que es la negación. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la negación. Para todo lo que voy a hacer ahora, acá vamos a considerar P y Q proposiciones, ¿sí? Proposiciones, vamos a poner simples, ¿sí? Dos proposiciones simples. Entonces, ¿qué es la negación? Digamos, la negación ya vimos lo que era. Está bien, si uno tiene una proposición P, no P es anteponer a la proposición P esta expresión que está acá. Entonces, lo que tenemos por objetivo ahora es ver cómo es la tabla de verdad de la proposición compuesta no P. Porque fíjense, P es una proposición simple. Pero cuando yo le pongo adelante este conectivo lógico, esto se transforma en una nueva proposición. ¿Está bien? Entonces ahora a mí me interesaría ver cómo son los valores de verdad de esta nueva proposición. Entonces, mediante las tablas de la verdad. Entonces, la tabla de verdad de la proposición no P es la siguiente. Entonces, ¿cómo se escriben las tablas de la verdad? Primero uno tiene que poner la o las proposiciones y acá uno tiene que poner los posibles valores de verdad para esa proposición. Como acá tenemos una sola proposición para la negación, tenemos la proposición P, hay solamente dos posibilidades para la proposición P respecto a los valores de verdad. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Verdadero o falso. Y nada más. Entonces, las tablas de verdad para la proposición no P, lo que hace el no es cambiar el valor de verdad. Es decir, si P es verdadera, cuando le aplico la negación, pasa a ser falsa. Y cuando la proposición P es falsa y le aplico la negación, pasa a ser verdadera. Es decir, cambia su valor de verdad cuando le aplico el operador de negación. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo la proposición P que me dice no todo hombre es honesto. ¿Sí? No todo hombre, o vamos a ponerlo así, vamos para hacerlo mejor vamos a ponerlo así. Déjenme tachar acá. Todo hombre es honesto. ¿Está bien? Esta, fíjense, es una proposición, porque tiene sentido claramente decir si es verdadero o falso. Decir, de hecho, es falso, porque como todos sabemos, no vivimos en una sociedad perfecta y no todo hombre es honesto. Por lo tanto, esta es una proposición que es falsa. ¿Bien? Ahora, si yo la quiero negar, ¿cómo va a quedar? Bueno, la negación es lo contrario de lo que expresa la proposición original. Si la proposición original dice todo hombre es honesto, su negación ¿cuál va a ser? No todo hombre es honesto. Esa es la negación. ¿Sí? Una cuestión muy importante es que no hay una sola forma de negar. Por ejemplo, yo podría haber puesto también, esto es para cuando ustedes hagan los ejercicios, no hay una sola forma de negar, y si yo acá también podría haber puesto, existen hombres que no son honestos, que no son honestos.
¿Está bien? Entonces, negar así y negar así está bien. Son dos formas distintas de hacer lo mismo, pero son válidas. ¿Está bien? Bueno, la negación tiene una propiedad muy importante que es la siguiente. Si yo tomo una proposición P, la niego y la vuelvo a negar otra vez, es decir, niego la negación, tiene esta nueva proposición los mismos valores de verdad que la proposición original. Entonces, para poder entender esto, esta propiedad de la negación, vamos a definir un concepto que es el concepto de proposiciones lógicamente equivalentes. Es decir, cuando dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Básicamente, antes de escribir la definición, como para que ustedes lo tengan en la cabeza, dos proposiciones van a ser lógicamente equivalentes cuando las tablas de verdad de las dos proposiciones tengan los mismos valores de verdad. ¿Está bien? Entonces, definición. Dos proposiciones tienen, vamos a decir, vamos a poner acá P y Q, son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad tienen los mismos valores de verdad. De verdad. ¿Sí? Es decir, no es que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si son iguales. Es si tienen sus tablas de verdad los mismos valores de verdad. Y en tal caso, cuando dos proposiciones tengan sus tablas de verdad con los mismos valores de verdad, en tal caso se escribe P lógicamente equivalente a Q. Fíjense que de nuevo, esto no significa de que P y Q son iguales. Esto significa de que P y Q son proposiciones cuyas tablas de verdad tienen los mismos valores de verdad. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta lo que son proposiciones lógicamente equivalentes, uno puede definir ahora o enunciar una de las propiedades que tiene la negación. Entonces, una propiedad importante de la negación es que la negación de una proposición es lógicamente equivalente a la proposición original. Y fíjense que no es difícil ver esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición de proposiciones lógicamente equivalentes, dos proposiciones son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad tienen los mismos valores de verdad. Fíjense, acá tenemos la tabla de verdad de lo que es la negación. Ahora, si yo acá pongo la negación de la negación, tengo que tomar esta columna y volverla a negar. Entonces me va a quedar, si acá tengo falso, acá tengo verdadero, y si acá tengo verdadero, acá tengo falso. Entonces fíjense, las tablas de verdad de la proposición P son estas que están acá. Y los valores de verdad de la proposición no P son estas que están acá. Fíjense que son iguales. Por lo tanto, esto muestra de que la proposición P es lógicamente equivalente a no P. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las principales, o la principal propiedad que tiene la negación. ¿Sí? Esta propiedad tiene un nombre, se llama involución. Involución. ¿Sí? La involución es que si yo niego la negación, eso es una proposición que es lógicamente equivalente a la proposición original. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otra tabla de la verdad correspondiente ahora a la conjunción. Conjunción. Entonces, las tablas o la tabla
de verdad de la proposición compuesta P y Q es la siguiente. Ahora fíjense, a diferencia de la negación, acá yo tengo dos proposiciones. Por lo tanto, tengo más, por así decir, posibilidades de verdad o falsedad para las proposiciones P y Q. Entonces, la forma ordenada de armar la tabla de verdad es poner P, poner Q, pongo raya acá, y entonces empiezo a ver cuáles son las posibilidades de verdad para P. Bueno, P puede ser verdadera y Q puede ser verdadera. P puede ser verdadera, pero esta vez Q puede ser falsa. Ahora, P puede ser falsa y Q puede ser verdadera. Y P puede ser falsa y Q puede ser falsa. Esas son todas las posibilidades de verdad que se pueden dar entre P y Q. Ahora bien, vamos a formalizar algo que dijimos recién respecto de la conjunción. La conjunción entre las proposiciones P y Q va a ser una nueva proposición compuesta. Recuerden, una proposición compuesta son dos o más proposiciones simples unidas mediante los conectivos lógicos. Bueno, acá tengo dos proposiciones simples unidas mediante el conectivo lógico de la conjunción. Entonces, como dijimos recién informalmente de la conjunción, que esta va a ser verdad cuando las dos proposiciones sean verdad al mismo tiempo. Si falla una, falla toda la proposición compuesta. Entonces, vamos a tener que verdadero y verdadero va a ser verdadero. Y ahora, si falla una, ya basta para que sea falso todo. ¿Está bien? Bueno, esa es la tabla de verdad de la conjunción. Veamos un ejemplo. Pongamos acá ejemplo. El mismo ejemplo que recién. ¿Sí? Vamos a suponer que P es la proposición que dice está nublado. Está nublado. Y vamos a poner Q, la proposición que dice está lloviendo. ¿Sí? Entonces, yo ahora quiero analizar qué pasa con la veracidad o falsedad de la proposición compuesta P y Q. ¿Cómo es esto? ¿Va a ser verdadera? ¿Va a ser falsa? Bueno, yo voy a poder dilucidar o determinar cuál es la veracidad mediante la tabla de verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si un caso puede ser que P sea verdadera. Si P es verdadero, es decir, está nublado, puede ocurrir que esté lloviendo o que no esté lloviendo. En particular, podría ocurrir que esté lloviendo. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces voy a tener que P y Q, ¿cómo va a ser? Bueno, para ver cuál es el resultado del valor de verdad de P y Q, tengo que mirar acá la tabla de verdad. Tengo P verdadero y tengo Q verdadero. La tabla me dice que los dos tienen que ser verdaderos al mismo tiempo para que sea verdadera la proposición compuesta. O sea, verdadero y verdadero me da verdadero. Pero también podría pasar que P sea verdadero y que Q sea falso, porque como dijimos recién, si está nublado, no necesariamente está lloviendo. Puede estar nublado y no estar lloviendo. En este caso estoy en la segunda fila de la tabla de la verdad. Entonces, por la segunda fila voy a tener, en este caso acá arriba tenía verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero. Acá lo que voy a tener es verdadero y falso. Según la tabla de verdad, falla uno y falla todo. Verdadero y falso me va a dar falso. Ahora, ¿qué pasa si es falso P? ¿No? Si P es falso, bueno, si P es falso estoy diciendo que no está nublado. Si no está nublado hay sol y no está lloviendo. Automáticamente se cumple que, vamos a ponerlo así para no confundir, que Q es falso. Por lo tanto tengo falso y falso, en este caso, me va a dar falso. Estoy en la última línea de la tabla de verdad de la conjunción. Falso y falso me devuelve falso. Entonces fíjense, este ejemplo muestra cómo usar la tabla de verdad
para saber cuál es el valor de verdad de la proposición compuesta, analizando los valores de verdad de las proposiciones componentes. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora la tabla de verdad de la disjunción, es decir, del O. Entonces vamos a ver ahora disjunción. Entonces, vamos a presentar la tabla de verdad de la disjunción. La tabla de verdad de la proposición compuesta P o Q. Recuerden que en nuestro cuadro la conjunción significa el O y se escribe así y se lee así, P o Q. Entonces, el O, por así decir, la disjunción es un poco más elástica que la conjunción, porque para que sea verdad la conjunción entre dos proposiciones, basta con que sea verdadera una. Si la otra es falsa, no importa. Con que sea verdadera una, alcanza para que toda la proposición compuesta sea verdadera. Entonces, de nuevo, tengo que poner P, Q, poner las posibilidades de verdad y falsedad para P y Q, que ya vimos que son de esta forma. ¿Sí? Ahí cubro todos los valores de verdad. Entonces la conjunción P o Q basta con que sea verdadera una de las dos para que toda sea verdadera. Entonces, acá tengo verdadero o verdadero, son verdaderos las dos. Tengo verdadero. Ahora acá tengo en la segunda línea P verdadera y Q falsa. Como P ya es verdadera, alcanza para que todo sea verdadero. En la tercera línea tengo falso o verdadero, es verdadera Q. Por lo tanto, ya es verdadero toda la proposición. Y en la última falla porque ninguna de las dos es verdadera. O sea que acá tengo falso. ¿Sí? Entonces esa es la tabla de verdad de la disjunción. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo la proposición simple que me dice apruebo el examen. ¿Sí? Es alguien que afirma apruebo el examen. Y supongamos que tenemos la otra proposición Q que dice te presto el apunte. Te presto el apunte. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cómo es el valor de verdad de la proposición compuesta P o Q formada por la disjunción. ¿Sí? ¿Cómo es el valor de verdad de esto que está acá? Y cómo ayudarme con esta tabla para saber cuál es el valor de verdad. Entonces, de nuevo, para saber el valor de verdad de una proposición compuesta, en este caso la conjunción, tengo que analizar los valores de verdad de las proposiciones componentes. En este caso, de estas dos que están acá. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dicen apruebo el examen, bueno, eso puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces tengo que empezar a analizar. Si tengo, por ejemplo, que P es verdadero, es decir, es alguien que dice que aprueba el examen, puede ser verdadero o no que esa persona preste el apunte. ¿Está bien? Porque no tiene por qué cumplir. Entonces, si dice que aprueba el examen es verdadero, puede ser Q falsa. Porque puede ser alguien que se haya presentado a rendir un examen, lo aprobó, pero no quiere prestar el apunte. Entonces, en este caso, P o Q, ¿cómo va a ser? Tengo que P es verdadero o Q que es falso. ¿Qué me da verdadero o falso? Entonces tengo que venir a la tabla de verdad y ver en qué línea estoy. Estoy en la segunda línea. Fíjense, estoy acá. Verdadero o falso, ¿qué me da? Verdadero. ¿Sí? En ese caso, la proposición compuesta P o Q resulta ser verdadera. Pero también podría ocurrir que P sea verdadero, es decir, esa persona se presenta a rendir un examen, lo aprueba, está diciendo la verdad, se presentó y aprobó. Y también podría ocurrir que preste el apunte.
Y podría ser también, podría ser que Q sea verdadero. Entonces, en este caso, si yo quiero saber cuál es el valor de verdad P o Q, tengo verdadero o verdadero. ¿Qué me va a dar esto? Tengo que mirar la tabla de la verdad de la conjunción, de la disjunción. Tengo verdadero o verdadero, me da verdadero. ¿Sí? También podría ser P falso, es decir, podría ser una persona que se presenta a rendir un examen y no lo aprueba y está afirmando de que lo aprobó, pero puede ser falso. Entonces, si P es falso, también podría ser que Q sea verdadero o falso, porque puede ser alguien que se presenta a un examen, no lo aprueba, es falso, pero puede no prestar el apunte. Es decir, puede ser también, o podría ocurrir que Q sea falso. En este caso, ¿qué tengo? P o Q con P falso y Q falso. ¿Qué me va a dar eso? Estoy en la última línea de la tabla de la verdad. Falso o falso me da falso. ¿Sí? Y así se pueden seguir analizando, por ejemplo, cuando P sea falso y Q sea verdadero. En ese caso, si P es falso y Q es verdadero, estoy en la tercera línea y me daría verdadero. ¿Está bien? Entonces, este ejemplo muestra cómo usar la tabla de verdad de la disjunción para analizar el valor de verdad de la proposición compuesta P o Q. ¿Sí? Bueno, otro de las proposiciones compuestas importantes que se pueden formar, esta es la hoja 8, como para que no se pierdan, esta que acabo de hacer recién es la hoja 8, vamos con la 9, Otra de las, lo que les decía, venía diciendo, otra de las de las proposiciones compuestas que se pueden formar y que va a resultar ser muy importante es esta proposición que se forma acá cuando uso el entonces. Yo tengo dos proposiciones, P y Q, y cuando los uno con el entonces se lee P entonces Q. Esta proposición compuesta recibe un nombre muy particular que se llama condicional. ¿Está bien? Entonces, condicional lo vamos a definir formalmente. Condicional el condicional de las proposiciones P y Q es la proposición compuesta P entonces Q, ¿sí? Y su tabla de verdad es la siguiente. Entonces vamos de nuevo, tenemos que ordenar P, Q de esta forma, poner los posibles valores de verdad de P y Q, que como vimos recién es verdadero, verdadero, falso, falso. Acá va verdadero, acá va falso, acá va verdadero, acá va falso. Entonces, ¿cómo va a ser el valor de verdad de P, de la proposición compuesta P entonces Q? Bueno, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces automáticamente estamos en una situación ideal, por así decir. Porque estamos diciendo, si P es verdadero, entonces se está cumpliendo todo. Entonces estamos en una situación ideal, en este caso el valor de verdad va a ser verdadero. Ahora, si P es verdadero y Q es falso, estoy en una situación de falsedad, porque no puede implicar algo verdadero, algo falso. Entonces, verdadero, entonces falso en la tabla del condicional me va a dar falso. Y después, si el antecedente, porque acá estas partes tienen nombres, en P entonces Q, esto se llama antecedente
y esto que está acá se llama consecuente. Cuando el antecedente es falso, el condicional va a ser trivialmente verdadero. Porque mírenlo como un compromiso, este condicional. Es decir, la expresión P entonces Q mírenlo como un compromiso para que sea más sencillo. Si en un compromiso el antecedente es falso, no hay compromiso posible, o sea, es trivialmente verdadero porque ya estoy partiendo de algo falso, ya es algo que se da por verdadero porque ya el antecedente es falso. ¿Está bien? El único caso de falsedad que se va a dar es la segunda fila, porque en este compromiso no puede, está mal, digamos, en un compromiso que no se cumpla, como usualmente es, ¿está bien? Digamos, si el antecedente es verdadero y ese antecedente que es verdadero tiene que implicar algo verdadero y resulta que el consecuente es falso, no se está cumpliendo el compromiso. Por eso es el único caso en el que el condicional va a ser falso. Pero cuando el antecedente es falso, automáticamente se da por verdadero el condicional, porque no hay ningún compromiso, es como que no hay nada, se rompe el compromiso. Entonces acá, automáticamente la tabla de condicional me va a dar verdadero y verdadero, cuando el antecedente es falso. ¿Está bien? Bueno, esto del condicional va a resultarse muy importante porque de acá se van a desprender dos conceptos muy importantes, no solamente en esta materia, sino en otras materias relativas a matemática que ustedes van a ver en su carrera, que son el concepto de condición necesaria y condición suficiente. Eso lo vamos a analizar más profundamente en el próximo video, ¿sí? El próximo video se encarga de profundizar sobre esto del condicional y de condición necesaria y condición suficiente. Bueno, veamos un ejemplo que va a ser básicamente el mismo ejemplo de recién. P, vamos a poner apruebo el examen, y vamos a poner de Q, te presto el apunte. Entonces yo quiero saber cuál es el valor de verdad de la proposición compuesta, que es el condicional. Entonces, de nuevo, como hemos venido haciendo a lo largo de la clase, si yo quiero saber el valor de verdad de una proposición compuesta, tengo que analizar los valores de verdad de las proposiciones componentes. Entonces tengo que empezar a analizar. ¿Qué pasa si P es verdadero? Es decir, apruebo el examen. Bueno, si apruebo el examen, podría darse, de nuevo, como dijimos recién, de que preste el apunte a esa persona o no. Entonces puede ser que Q sea falso. Es decir, tendría P entonces Q con P verdadero y Q falso. Miro la tabla de verdad, verdadero, entonces falso, me da falso. Entonces, en este caso, cuando P es verdadero y Q es falso, es decir, apruebe el examen pero no preste el apunte, eso es falso. Y es justamente lo que estábamos diciendo recién. Esto indica que no se está cumpliendo el compromiso, porque es una persona que dice, si yo apruebo el examen, te presto el apunte. Es un compromiso. Si ese compromiso no se cumple, es falso. Es decir, si yo apruebo un examen y digo que te voy a prestar el apunte y después no lo presto, estoy incumpliendo el compromiso. Eso es justamente lo que está pasando en este caso. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, P es verdadero y Q es verdadero? Es decir, apruebo el examen y cumplo con el compromiso, presto el apunte. En este caso, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición compuesta que es el condicional? Tengo verdadero, entonces verdadero. ¿Qué me va a dar? Estoy en la primera línea de la tabla de la verdad. Verdadero, entonces verdadero me da verdadero. En este caso, el condicional es verdad. O sea, se cumple el compromiso. Y así se pueden seguir analizando las distintas posibilidades. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor de verdad del condicional P entonces Q,
tengo que analizar por separado los valores de verdad de P y Q y de acuerdo a eso utilizar la tabla de verdad, operar y ver qué me da. ¿Sí? De acuerdo al valor de verdad de P y al valor de verdad de Q, me voy a dar cuenta en qué línea estoy de la tabla y voy a poder saber el valor de verdad de la proposición compuesta P entonces Q, del condicional. ¿Está bien? Bueno, otra proposición compuesta importante que se puede formar usando los conectivos lógicos es lo que se llama el bicondicional. ¿Sí? El bicondicional. Entonces, el bicondicional entre P y Q es la proposición compuesta asociada al conectivo lógico sí y solo sí, es decir, asociada a esto, ¿sí? Es P sí solo sí Q. Entonces la proposición compuesta P sí solo sí Q. Y su tabla de verdad es la siguiente. De nuevo, tengo que poner las posibilidades para armar la tabla de verdad, las posibilidades de verdad para P y las posibilidades de verdad para Q. Como siempre, P puede ser verdadero, Q puede ser verdadero, P puede ser verdadero, Q puede ser falso, P puede ser falso, Q puede ser verdadero, y P puede ser falso y Q puede ser falso. Entonces, ¿qué me va a decir el bicondicional? El bicondicional se cumple cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si las dos son verdaderas, el bicondicional es verdadero. Si las dos son falsas, el bicondicional es verdadero. Pero cuando tienen valores de verdad distintos, el bicondicional resulta ser falso, que son las líneas del medio. Acá me va a dar falso y acá me va a dar falso. Porque el bicondicional admite iguales valores de verdad de las dos proposiciones para que sea verdadero todo el bicondicional. ¿Está bien? Entonces, veamos un ejemplo de cómo funciona el bicondicional. Pongamos P, la proposición simple que dice A es mayor que B. Y pongamos Q, la proposición simple que dice A menos B es mayor que 0. Esto es donde A y B son números reales. ¿Sí? A y B son números reales. Entonces analicemos qué pasa con el bicondicional P sí solo sí Q. Entonces, de nuevo, tengo que analizar los valores de verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que P sea verdadero. Si P es verdadero, fíjense que esto va a determinar el valor de verdad de Q. Porque si P es verdadero, ¿qué significa? Esto significa que A es mayor que B. Pero entonces, esto implica, restando B a ambos lados, se cumple también que A menos B es mayor que 0. Es decir, Q va a resultar ser verdadero. Es decir, si yo supongo que P es verdadero, automáticamente el valor de verdad de Q queda determinado y es verdadero. Por lo tanto, cuando yo quiera saber el valor de verdad del bicondicional P sí solo sí Q, voy a estar en una situación donde tengo P verdadero, Q verdadero. Estoy en la primera línea de la tabla. Y la primera línea en la tabla del bicondicional me dice que el bicondicional es verdadero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si P es falso? Es decir, no se cumple que A es mayor que B. Si P es falso, se cumple al revés. Es decir, se va a cumplir que A es menor o igual que B.
Por lo tanto, A menos B es menor o igual que 0. Es decir, Q resulta ser falso. Es decir, Q resulta ser falso. Por lo tanto, cuando analice esta vez el bicondicional P si solo si Q, voy a estar falso si solo si falso. Pero falso si solo si falso me da verdadero. ¿Está bien? Es decir, si P es verdadero, automáticamente Q es verdadero y el bicondicional es verdadero. Si P es falso, Q es falso y el bicondicional me da verdadero. Y cuando analice al revés, si analizo Q verdadero, me va a dar lo mismo. Y si analizo Q falso, lo mismo. Eso implica que P es falso y el bicondicional es falso. Si Q es verdadero, P es verdadero y el bicondicional es verdadero. Por lo tanto, conclusión de todo esto, en este ejemplo, siempre resulta ser el bicondicional verdadero, siempre. ¿Sí? ¿Sí? Este es un ejemplo donde analice por cualquier lado, el bicondicional siempre termina dando verdadero. Es decir, tiene un único valor de verdad en este caso, el bicondicional, en este ejemplo. ¿Sí? Puede ocurrir esto o puede ocurrir, como en los ejemplos que hemos visto anteriormente, de que de acuerdo a la veracidad de uno, cambia la veracidad de todo la proposición. Bueno, acá analice por donde analice siempre me da verdadero. Este bicondicional tiene una propiedad muy importante, que es que se puede expresar de otra forma, mediante el condicional. Entonces, propiedad es que el bicondicional P si solo si Q va a resultar ser lógicamente, acá déjenme poner Q, va a resultar ser lógicamente equivalente a P entonces Q y Q entonces P. Y no es muy difícil ver que se cumple esto, porque recuerden, ¿qué significaba que estas dos cosas son lógicamente equivalentes? Que sus tablas de verdad tienen el mismo valor de verdad. Entonces, fíjense, vamos a poner acá, ya que pasa lo siguiente. Yo tengo P, tengo Q, acá tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Acá tengo verdadero, falso, verdadero, falso. El bicondicional nos decía que acá tenía que ser verdadero, acá tenía que ser verdadero, acá falso y acá falso. Ahora, si yo hago, esta es la tabla, los valores de verdad de la tabla del bicondicional. Entonces, para ver que esto es lógicamente equivalente a esto, los valores de verdad de esto deberían ser iguales a esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, para formar esto, primero tengo que formar P entonces Q. P entonces Q ya lo conozco. Es todo verdadero salvo acá. Porque tengo verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Ahora voy a hacer Q entonces P. Es decir, este. Entonces cuando haga Q entonces P tengo que hacer de acá para acá. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. El antecedente es falso. Verdadero, entonces falso es falso. Y falso, entonces falso es verdadero. Entonces ahora puedo hacer esta y esta, la conjunción entre estas dos, que es esta. Entonces, P, entonces Q, y Q, entonces P, ¿qué me va a dar? Tengo que hacer la conjunción entre estas dos. Verdadero y verdadero, tengo que recordar ahora la tabla de verdad de la conjunción. Es verdadero cuando los dos son verdaderos al mismo tiempo. Es justamente la primera posibilidad que tengo acá. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y verdadero ya falló esto da falso acá. Verdadero y falso da falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Entonces fíjense, esta es la tabla de verdad de esto que tengo acá. Entonces fíjense, coincide la tabla de verdad bicondicional con la tabla de verdad de esto. Entonces esto muestra de que el bicondicional P si solo si Q
es lógicamente equivalente a P entonces Q y Q entonces P. Es otra forma de expresar el bicondicional. No significa de que sean iguales, significa de que son lógicamente equivalentes. Lógicamente equivalentes significa que tienen los mismos valores de verdad. ¿Está bien? Bueno, por último, fíjense que acá lo último que vamos a decir es relativo a las posibilidades de veracidad o falsedad de las proposiciones componentes. En todo lo que hemos hecho acá, cuando nosotros tenemos dos proposiciones, se dan 4 posibilidades, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir notando acá. Fíjense, si se tiene o se tienen proposiciones P y Q, las posibilidades de verdad, ¿cuáles son? Es lo que vimos recién. Pongo P, pongo Q, acá tenía verdadero, verdadero, falso, falso, acá verdadero, falso, verdadero, falso. O sea, tengo 4, esto dice que tengo 4 posibilidades. ¿Está bien? Ahora, este 4 que está acá, fíjense que es 2 al cuadrado. Este numerito que está acá son las dos proposiciones que tengo. ¿Qué pasa si yo tengo ahora otra proposición más y quiero armar las posibilidades de verdad con 3 proposiciones? ¿Qué pasa ahora si tengo P, Q y R? 3 proposiciones, ¿sí? Y quiero armar las tablas de verdad. Bueno, tengo que poner P, Q y R, ¿sí? Y tengo que ver cuáles son los posibles valores de verdad. Entonces tengo que ir cubriendo. Tengo que P puede ser verdadero, Q puede ser verdadero y R puede ser verdadero. También puede ser que P sea verdadero, Q sea verdadero y falle R. O sea que R sea falsa. También puede pasar de que P sea verdadero, esta vez de que Q sea falso y de que R sea verdadero. Puede pasar de que P sea verdadero, de que Q sea falso y de que R sea falso. Después, ahora tengo las posibilidades que se pueden dar cuando P sea falso. Si P es falso, Q puede ser verdadero y R puede ser verdadero. Ahora puede ser P falso, Q puede ser verdadero y R puede ser falso. Y ahora puede darse la posibilidad de que P sea falso, de que Q sea falso y R sea verdadero. Y la última de que las 3 sean falsas. Fíjense, cuando aparece una proposición más, las posibilidades se aumentan. ¿Cuánto se aumentan? Bueno, acá tengo 8 posibilidades. Tengo 8 posibilidades. ¿Por qué? Porque tengo 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenía 4 posibilidades porque tenía 4 líneas. Este 8 que aparece, ahora que aparece una proposición más, está directamente relacionado con esta tercera proposición. ¿Por qué? Porque 8 lo puedo ver como 2 al cubo. Este 3 que aparece acá son las 3 proposiciones que tengo. P, Q y R. ¿Está bien? Entonces fíjense, cuando tenía 2 proposiciones, tengo 2 elevado al número de proposiciones. O sea, 4 posibilidades. Cuando tengo 3 proposiciones, tengo 2 elevado, otra vez tengo 2 elevado al número de proposiciones. Entonces se va dando una relación entre las posibilidades de verdad de las proposiciones y el número de proposiciones que tengo. Esa relación en general va a ser que si yo tengo n proposiciones, la cantidad de posibilidades va a ser 2 a la n. Entonces, en general, esto lo vamos a poner acá al lado, en general, si tengo
P sub 1, P sub 2, P sub 3 y así, P sub n proposiciones, van a haber 2 a la n posibilidades. Es decir, 2 a la n líneas en la tabla de verdad. Líneas en la tabla de verdad. Entonces, esto funciona como una especie de prueba, porque si ustedes tienen que armar la tabla de verdad de una cierta cantidad de proposiciones, para que ustedes se guíen de que no se perdieron, ustedes tienen que contar la cantidad de proposiciones, hacer el número 2 elevado a ese número de proposiciones, y ese número que les da tiene que ser la cantidad de filas que tiene que tener la tabla. Si yo tengo 2 proposiciones, la tabla tiene que tener 2 al cuadrado filas, o sea, 4 filas. Si yo tengo 3 proposiciones, tengo que tener una tabla con 2 a la 3 filas, o sea, 8 filas. Si yo tuviera 4 proposiciones, según esta regla general, si yo tengo 4 proposiciones, voy a tener 2 a la cuarta filas en la tabla. O sea, voy a tener 16 filas. Y así sucesivamente.